Volvió de la guerra y encontró un bebé en casa, pero su mujer no estaba embarazada. Anton empujó la puerta y ésta se dio con un crujido familiar. Todo estaba igual que en sus recuerdos. Su vieja chaqueta colgaba en el pasillo, las zapatillas de Katia estaban en el suelo, el olor a canela y café envolvía el piso, como si nada hubiera cambiado. Pero él sí había cambiado. Habían pasado 2 años, 2 malditos y largos años, llenos de polvo, sangre e interminable anticipación de este momento, de volver a casa. Tiró su mochila al suelo, respiró aquel aire hogareño y estaba a punto de llamar a Katia cuando, de repente, se oyó un sonido, silencioso, agudo, vivo, el llanto de un niño. Anton se quedó helado. No debería haber niños en el piso. En algún lugar de su interior, en el fondo de su mente, se agitó una oscura premonición, pero su mente se negó a aceptarla. Avanzó despacio, intentando no pensar, no sacar conclusiones precipitadas. La guerra le había enseñado a ver primero y a sentir después. Una suave luz amarilla ardía en la cocina. Katia estaba de pie junto a la mesa, balanceándose ligeramente de un lado a otro, apretando contra su pecho un pequeño cuerpo envuelto en una manta. Pálida, 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 con ojeras, parecía no haber dormido en años. Le temblaban los hombros, como si intentara decir algo importante, pero no supiera por dónde empezar. Anton sintió que algo frío le subía a la garganta. Una sensación pesada y opresiva, como el miedo, empezó a bullir en su pecho. El bebé dejó escapar un débil chillido, y Katia lo estrechó un poco más contra ella. Anton miró la imagen y sintió que su cuerpo se llenaba de un peso de plomo. Era como si el mundo se hubiera ralentizado. Las preguntas afloraban en su cabeza, pero sus labios no podían pronunciarlas. Dio un paso adelante, y solo entonces oyó por fin su propia voz. Era apagada, como la de un extraño. ¿De quién es ese bebé? Katia se estremeció, apretó los labios con fuerza y cerró los ojos. Por un segundo pareció que iba a echarse a llorar, pero solo exhaló ruidosamente, como si estuviera a punto de saltar al agua helada. Anton se quedó allí, incapaz siquiera de pestañear. Había algo frágil en su interior, a punto de romperse. Katia abrió los ojos, le miró fijamente, y había algo mortalmente cansado en su mirada. «Antosha, soy Ilya», le temblaba la voz. Anton no comprendió inmediatamente. Es decir, comprendió, pero no aceptó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si no las hubiera pronunciado del todo. Ilya sacudió la cabeza lentamente. No podía ser. Pero Katia seguía de pie con el bebé en brazos, sin moverse, sin excusarse, sin dar explicaciones. Su rostro estaba pálido, cansado, pero no había culpa en sus ojos. Solo miedo. Miedo de lo que él diría, de lo que haría. Anton sintió que algo explotaba en su interior. Durante 2 años había soñado con volver. 2 años aferrándose a la idea del hogar, de ella, que en algún lugar había un lugar donde él era bienvenido, donde nada cambiaba. Y ahora estaba aquí, frente a su mujer, frente a sus manos que sostenían a un bebé, que no era su hijo. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? Una pesadumbre crecía en su interior, similar a la que sintió en la guerra cuando perdió a sus camaradas, solo que ahora estaba perdiendo algo más. Algo más. Katia abrazó al niño con más fuerza, como si temiera que se lo llevara, le hiciera daño o simplemente se marchara.
El tiempo se alargó. Antón la miró, miró al bebé, escuchó sus silenciosos gemidos y sintió una oleada de algo inexplicable que le subía al pecho. Era su sobrino, era el bebé de Ilya, de su hermano pequeño, de su mujer, su familia. Y en este mundo no había ningún extraño ni nadie más querido para él que este pequeño que dormía en sus brazos. Antón estaba sentado en el borde del sofá, con la cabeza gacha, los codos apoyados en las rodillas, los dedos apretándose las sienes como si tratara de exprimirse el dolor. La oscuridad en la habitación era casi total. Solo una tenue luz llegaba desde la cocina, pero él no fue allí. No podía. Katia estaba allí, con el bebé. No su bebé. La sangre le retumbaba en las sienes. Intentó respirar uniformemente, pero su respiración era agitada, confusa, como correr bajo un disparo. Solía pensar que sabía lo que era el dolor. Había visto morir a gente, perdido amigos, enterrado esperanzas, pero nada podría haberlo preparado para esto. Que su hermano, el más joven, al que había protegido desde niño, al que había sacado de apuros, al que había enseñado a luchar, al que había respaldado delante de sus padres, lo hubiera traicionado así. Antón apretó los dientes. Desde detrás de la pared se oyeron pasos, ligeros, casi inaudibles. Katia entró lentamente en la habitación, dudando en acercarse. Antosha no levantó la cabeza. No sé cómo decirlo. Su voz era tranquila, como si temiera que con un sonido agudo lo quebrara por completo. Antón suspiró por la nariz, se enderezó y por fin la miró. Dilo de una vez. Katia se apretó las palmas de las manos contra el pecho, como si intentara contener un escalofrío. Sucedió una vez. Su voz se entrecortó, pero continuó. El segundo año que te fuiste, yo no sabía si estabas vivo. Nadie lo sabía. No había cartas, no estabas en la lista. Vivía como en piloto automático, cada día. Miedo, soledad. Antón cerró los ojos. Sabía que era así. Sabía que era un infierno para ella, pero no podía aceptarlo. Ilya vino, ayudó, continuó. Él también sufrió. Te perdió igual que yo. Solo nos apoyábamos mutuamente. Y entonces un día dejó de hablar, pero no tenía sentido terminar. Antón se levantó bruscamente. Se le apretó el pecho, le temblaban las manos. No podía oírla. Algo se agitaba en su interior, ira, rabia, frustración, dolor, todo a la vez. Apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Quería golpear algo, destrozarlo, destrozar todo lo que estuviera a su alcance. Pero lo único que hizo fue exhalar, una exhalación apagada, pesada, ahogada. Katia sollozó. No puedo justificarlo, Antosh, pero yo no quería que fuera así. Antón sacudió la cabeza. Ahora podía gritar, montar un escándalo, pero no le veía sentido. Ya había pasado todo. Todo estaba arruinado. Se dio la vuelta y salió en silencio del piso. Necesitaba aire. La oscuridad de la calle parecía ser su salvación. Paso a paso, se fue alejando del piso, de la casa, del pasado que en su cabeza había sido perfecto, pero que ahora resultaba ser una mentira. Solo caminaba, y no sabía si algún día podría volver atrás. Antón deambulaba por la ciudad nocturna, incapaz de ver la carretera. Sus pesadas botas golpeaban el asfalto mojado,
los hombros caídos y las manos metidas en los bolsillos. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarse de la casa, que de repente se sentía abarrotada. El aire era frío, punzante, pero no lo suficiente como para enfriar sus pensamientos. Cada paso era un ruido retumbante en su cabeza. Ilya Katia, la niña. Parecía que alguien diría que solo estaba borracho de dolor, pero no, estaba tan sobrio como siempre. En la esquina vio un letrero familiar, el Bar Búho. Él e Ilya solían pasar mucho tiempo aquí. A Ilya le gustaba este bar por su cerveza barata y el viejo camarero que nunca hacía preguntas. Ahora parecía ser el único lugar donde no lo estrangularía su propia ira. Abrió la puerta de un empujón y el interior estaba medio vacío, con solo unos pocos hombres, tan perdidos como él, sentados, mirando fijamente sus vasos. Antón se acomodó detrás del mostrador. «Whisky», le dijo al camarero sin mirar. El primer vaso desapareció al instante. Le siguió el segundo. El zumbido de su cabeza se atenuó, pero no desapareció. La memoria le trajo imágenes antiguas. Ilya, de unos 10 años, de pie frente a él, llorando. Los chicos del patio le quitaron la pelota y la metieron en un charco. Anton se dio cuenta por primera vez de que había que proteger a los más pequeños. Fue y repartió bofetadas. Ilya, un adolescente, acude a él con un ojo morado. «Hermano, enséñale a luchar». Le enseñó, le mostró cómo dar un puñetazo, cómo mantener el equilibrio. Ilya, un adulto, sonríe y dice: «Siempre fuiste el primero, Antoj, y yo solo te perseguía». Y luego Ilya, que fue a la guerra, y luego Ilya, que se fue, y luego Ilya, que todavía estaba allí. En ese niño, ese maldito niño que ni siquiera se da cuenta del lío en el que nació. Tal vez sea el destino. De repente sonó una voz cerca. Anton volvió la cabeza. En la mesa de al lado estaba sentado Daimon, su amigo del ejército. A él también lo habían licenciado hacía poco. «¿Qué?». Anton entornó los ojos. Daimon terminó su cerveza y dejó la jarra. «Has perdido a tu hermano, pero él te ha dejado una parte de sí mismo. ¿Quizás sea lo correcto?». Anton sonrió torcido, se limpió la cara con la palma de la mano. «¿Estás borracho o qué? ¿Tú no lo estás?». Antón guardó silencio y volvió a mirar el vaso. «Una parte de mí, el destino, tonterías». Pero algo se me quedó grabado. Cuando llegó a casa, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. La cabeza le daba vueltas, las sienes le latían con fuerza por la bebida, pero algo le hizo detenerse en la puerta de la cocina. Katia estaba sentada a la mesa con el bebé en brazos. Comía de un biberón, con los dedos pequeños agarrando el borde. Anton se quedó helado. Katia parecía cansada, pero había algo diferente en sus ojos. Esperanza. Antón no sabía qué hacer. Se quedó mirando, mientras algo en su interior cambiaba lenta, pero irreversiblemente. Antón se despertó al darse cuenta de que la habitación estaba demasiado silenciosa. Le zumbaba la cabeza por haber bebido la noche anterior, y al otro lado de la ventana la ciudad hacía rato que se había despertado. El ruido ensordecedor de los coches, las voces de los transeúntes, los ladridos de los perros. Se pasó la mano por la cara, exhaló con fuerza y se incorporó, dejando caer los pies al suelo. Al principio no se dio cuenta de lo que le había despertado, pero luego su mirada se clavó en la cuna contra la pared. El bebé estaba dormido. Un pequeño e indefenso bulto acurrucado en la manta, respirando de manera uniforme y tranquila. Había una expresión de completa paz en el diminuto rostro. No le importaba quién era su padre.
Antón se sentó mirando a aquel niño y sintió que dos fuerzas luchaban en su interior. La primera, asco, rabia, que no podía explicarse ni a sí mismo. La segunda era algo parecido a la compasión, no por sí mismo, ni por Katia, sino por él, por aquel muchacho que había tenido la desgracia de nacer en una historia tan enmarañada. Katia entró en la habitación con cautela, como si temiera que un movimiento torpe arruinara el frágil momento. «Buenos días», dijo en voz baja, casi un susurro. Antón asintió, sin apartar los ojos del niño. «No puedo llevármelo y quererlo», dijo finalmente. Tenía la voz ronca, como si hubiera estado mucho tiempo en silencio. Katia guardó silencio un segundo y luego dio un paso adelante. «No te pido que lo ames, solo que no lo odies». Antón cerró los ojos, apretó la mandíbula. Katia tenía razón. No es culpa del chico. No es culpa de su madre que cometiera un error. No es culpa suya que su padre muriera. No es culpa suya que ahora viva en una casa donde su presencia desgarra viejas heridas. Antón respiró hondo, se pasó la mano por la nuca. «Me quedo», dijo. «Adiós». Katia asintió. No sonrió, no exhaló aliviada. Se limitó a asentir, porque ambos lo sabían. ¿Era posible vivir en una casa en la que cada rincón recordaba la traición? Antón estaba sentado en el salón, mirando distraídamente un libro que ni siquiera intentaba leer. Sus pensamientos eran demasiado ruidosos. La casa estaba en silencio. Katia estaba arropando al bebé en la habitación de al lado. Desde que había dicho que se quedaba, una extraña tensión flotaba en el aire. Ambos sabían que no era para siempre. Era una especie de compromiso, una tregua temporal, pero no una solución. Un leve chillido llegó de la habitación del bebé, y luego un llanto silencioso. Antón apretó las mandíbulas. Pasaron unos segundos y oyó que Katia murmuraba algo con voz suave y arrulladora. El bebé volvió a quedarse en silencio, pero un minuto después el llanto volvió, esta vez más fuerte, más exigente. Katia no vino. Al parecer estaba ocupada en la cocina. Antón se levantó. No quería ir allí, pero algo en el llanto le cortaba por dentro. Intentó ignorar al niño, mantenerse alejado, pero aquel sonido no era solo molesto. Le penetraba en el pecho, le roía el corazón. Antón entró en la habitación del niño. El bebé yacía en la cuna, con la cara enrojecida, los puñitos apretándose y soltándose. Antón se quedó helado. Nunca había tenido a un niño en brazos. No sabía ni quería hacerlo. Pero ahora, por alguna razón, se agachó instintivamente y lo cogió con cuidado. El niño era ligero, casi ingrávido. El llanto cesó de inmediato. Antón se quedó helado, mirando aquella carita, una extraña mezcla de ira, resentimiento y algo más que no podía nombrar. El niño le miró, con ojos grandes y oscuros. Antón sintió que se le oprimía el pecho. Quería odiarle, quería verlo solo como un error, solo como un recuerdo de la traición. Pero el niño no tenía la culpa, simplemente lo era. Antón abrió la boca para decir algo, a sí mismo, al niño, al aire, pero entonces sonó el teléfono. La voz de Katia. «Sí, tía Lida, sí, está aquí». Antón oyó el nombre y sintió que se le helaba la sangre. La madre de Ilya. Katia siguió hablando en voz baja, con cuidado. «Sí, lo entiendo. Sí, claro que puedes. Solo lleva tiempo». Antón se puso tenso.
Ya sabía lo que estaba a punto de oír, pero cuando Katia terminó de hablar y miró hacia la habitación, preguntó de todos modos, ¿quién era? Ella suspiró, inclinando la cabeza hacia un lado. La madre de Ilya. Quiere ver a su nieto. Un relámpago atravesó la conciencia. Antón sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Agarró al niño con más fuerza, pero recobró el sentido a tiempo y lo devolvió suavemente a su cuna. Así que él es su familia, dijo lentamente con presión. ¿Y yo qué soy? ¿El repuesto? Katia lo miró fijamente, sin pestañear. Antosh, no es así. No, Katia, es exactamente así. Ahora tiene una abuela, tiene una madre. ¿Y yo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Su voz era tranquila, pero había calor en ella, como si una llama interior estuviera a punto de estallar. Katia quiso decir algo, pero él no le dio la oportunidad. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Fuera, el aire era frío, húmedo. Caminó deprisa, intentando alejarse lo más posible de la casa, de ella, de aquella niña. Pero incluso cuando salió a la calle nocturna, incluso cuando solo había el viento y el ruido de los coches a su alrededor, aquella mirada en su interior seguía resonando. Aquellos ojos. Recordaba a Ilya mirándole de niño, el niño pequeño y delgado que lo había buscado en todas partes, en todo. Antoja, ¿qué tal si yo también voy contigo? Antón le hacía señas entonces, refunfuñando, pero siempre le dejaba seguirle, porque Ilya era su hermano, y ahora se ha ido. Pero el niño permanece, y sus ojos son los mismos. Pasaron unos meses. Antón no se fue, pero podría haberlo hecho, aunque lo pensó. Pero cada mañana se despertaba en el mismo piso, tomaba café en la misma cocina, oía a Katia atender al bebé, y el día empezaba como si todo estuviera en orden, solo que nada estaba bien. No se acercaba al chico, pero tampoco lo alejaba. Solo vivía a su lado, como si formara parte del fondo. Observaba en silencio cómo Katia le daba de comer, cómo lo acostaba, cómo le cantaba algo en voz baja por la noche. El niño crecía, y algo en el aire cambiaba con él. El niño empezó a reconocerle. Al principio solo le sostenía la mirada cuando Antón pasaba a su lado. Luego empezó a buscarlo con las manos cuando Katia lo cogía en brazos. A veces, cuando Antón decía algo, el niño se estremecía, se quedaba inmóvil y luego sonreía. Era como si la voz le resultara familiar, como si algo en ella resonara. Katia lo notaba, pero no decía nada. Solo una vez, cuando Antón miró involuntariamente al niño más tiempo de lo habitual, dijo en voz baja, «Ya no le miras con dolor». Él no respondió. Aquel día llovía. Antón estaba sentado en el salón, mirando las gotas en el cristal. Katia jugueteaba con el niño en el suelo. Él ya había empezado a levantarse, agarrándose a los muebles, e intentaba andar. Antón fingió no mirar. El niño reía, se tambaleaba, se aferraba a la mesa, luego a la silla. Daba pequeños pasos inseguros mientras Katia lo observaba atentamente, dispuesta a levantarlo en cualquier momento. Antón volvió a apartar los ojos de la ventana. De repente, se oyó el ruido sordo de una caída. Luego un grito. Antón se volvió bruscamente. El niño yacía en el suelo con los labios apretados y los puños cerrados. Tenía la frente enrojecida por el golpe.
Katia se quedó paralizada, como si por un segundo no supiera qué hacer. Pero Anton ya se estaba moviendo. Ni él mismo se dio cuenta de cómo había sucedido, pero de repente estaba a su lado. Se agachó, cogió al niño en brazos y lo apretó contra su pecho. «Calla, calla», murmuró, sin creérselo. El niño se encogió hacia atrás, sollozando, pero cuando le apretó la nariz contra el cuello, se cayó. Antón se balanceaba con él en brazos, sintiendo que algo cálido y extraño se extendía por su pecho. Katia los miraba con tanta esperanza que él no pudo soportarlo y se dio la vuelta. Solo la estaba aguantando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. ¿Qué era más importante, la biología o el afecto? Anton aún no sabía la respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no se hacía esa pregunta. Era un día normal, otoño gris y húmedo. El viento frío arrastraba las hojas marchitas por el patio, sacudía los cristales de los marcos de las ventanas. La habitación olía a té recién hecho y a nata para bebés. Anton estaba sentado a la mesa, hojeando perezosamente el periódico, más por aparentar que por verdadero interés. Katia entró con un sobre en las manos. El papel estaba arrugado y el sello hacía tiempo que se había borrado. «Anton», dijo con voz insegura. Él levantó la cabeza y la miró interrogante. «Es una carta de Ilya». Anton no lo entendió de inmediato, o no quiso entender. «¿Eh? Llegó ayer, de la unidad militar. Lo escribió antes». Vaciló, tragó saliva. «Antes de...». No terminó. No tuvo que hacerlo. Anton cogió la carta en silencio. Era ligera, pero por alguna razón parecía pesada en sus manos. Se quedó mirándola largo rato, como si esperara que el papel le dijera lo que había dentro sin tener que abrirla. «¿Quieres abrirlo?», preguntó Katia en voz baja. Anton no respondió, solo rasgó el borde y desplegó la hoja. «Anton, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. No sé cómo reaccionarás, pero sé una cosa. Si ahora tienes esta hoja en las manos, significa que al menos me diste la oportunidad de explicarte algo. No quería traicionarte. Si supieras lo avergonzada que estaba, cómo me odiaba por aquella noche. Pensé en decírtelo yo mismo, pero entonces empezó esa maldita guerra y no importó. Siempre fuiste mejor que yo, más fuerte, más valiente. Pasé toda mi vida siguiéndote, tratando de alcanzarte. Y entonces cometí el mayor error de mi vida. Pero si puedes, cuida de él, mi hijo. No merezco el perdón, pero él merece un padre. Siempre he creído en ti, hermano, Ilya». Anton terminó de leer la carta y la dejó sobre la mesa. Hubo un largo silencio. Había tanto silencio en la habitación que se oía el repiqueteo de las gotas en el alféizar de la ventana. Katia lo miró, pero no se atrevió a decir nada. Anton guardó silencio. En su interior, todo daba un vuelco. Todo lo que había sentido durante los últimos meses, dolor, rabia, resentimiento, ahora parecía vacío. Ilya le había dejado lo más preciado que tenía. Le había confiado a su hijo. Y ahora Anton tenía que decidir si estaba preparado para aceptarlo. Anton se despertó antes de lo habitual, abrió los ojos y se quedó un rato tumbado, mirando al techo.
Todavía estaba oscuro fuera. La habitación estaba en silencio. Solo en algún lugar detrás de la pared podía oír la respiración constante de Katia. Pero no fue eso lo que le despertó. En la otra habitación se oía un sonido silencioso, no un llanto, más bien un quejido somnoliento, una vocecita, como llamando a alguien. Anton se incorporó y se pasó las manos por la cara. Sabía quién llamaba. El bebé estaba despierto. Se levantó, se puso una camiseta y salió al pasillo. La puerta de la habitación del bebé estaba entreabierta y a la tenue luz de la lamparilla vio unas manitas que se alzaban y unos ojos que parpadeaban soñolientos. Normalmente Katia le hacía frente, pero ahora Anton dio un paso adelante. Un paso más. Caminó hasta el catre, se agachó y levantó suavemente al niño. Suspiró, enterró la nariz en su hombro, lo abrazó con manos diminutas. Y entonces Anton dijo en voz alta lo que no había podido aceptar durante mucho tiempo. «Soy padre». Estas palabras le resultaron extrañamente fáciles. Después de aquella carta, muchas cosas habían cambiado. Anton ya no se retraía. Empezó a aprender, no teóricamente, no de los libros, sino en la práctica. Sus primeros intentos de cambiar el pañal fueron, por decirlo suavemente, un fracaso. Katia intentaba no reírse, pero había diversión en sus ojos. Anton refunfuñó, maldijo, pero se las arregló. En el ejército era más fácil, murmuró, mirando a la pequeña criatura que agitaba las piernas. El niño solo se rió como respuesta. Alimentarse también era un reto. No entendía cómo podía ensuciarse más que el bebé, pero por algún milagro ocurría. Y luego estaban las nanas. Anton no se sabía ninguna. Pero un día, cuando el bebé no quería dormirse, empezó a tararear suavemente una canción de guerra. La voz era ronca, apagada, pero el niño cayó, escuchó, y se durmió en sus brazos. Pasó el tiempo. Anton no se dio cuenta de cuándo dejó de pensar en el pasado, cuando el resentimiento fue sustituido por otra cosa, cálida, ligera. Y entonces, un día, el niño le tendió la mano y le dijo, «Papá». Una simple palabra. Anton se quedó helado. Se le apretó el corazón, pero no de dolor, de algo más. Tragó saliva y miró a Katia. Ella no dijo nada, pero él vio lágrimas en sus ojos. Y se dio cuenta de que ya no sentía rabia, solo amor. ¿Se puede perdonar la traición? Tal vez sí, pero no tenía nada que ver con el niño. La mañana era fresca, el aire aún estaba fresco por la noche, pero el sol ya se acercaba. Anton caminaba por la acera, sosteniendo una mano pequeña en su mano grande y callosa. A su lado había un niño, su hijo. No, no el hijo de sus hermanos, solo suyo. ¿Cuántas veces en los últimos meses se había sorprendido a sí mismo pensando eso? El niño miraba los charcos, intentaba saltarlos, cogía guijarros y luego, con mirada concentrada, se los metía en el bolsillo. Anton lo miró y se sorprendió a sí mismo sonriendo. Sin saberlo, se había convertido en algo que no quería ser. En padre, pero no porque tuviera que serlo, sino porque quería serlo. Hoy era un día importante. El bebé iba a la guardería por primera vez. Katia era la más preocupada esta mañana. Le ajustaba el cuello de la camisa, comprobaba si se había olvidado algo en la mochila y luego miraba la cara de su hijo, como si temiera que llorara y no quisiera ir.
Pero el niño estaba tranquilo. Sabía que papá estaba cerca. Anton podía sentirlo, esa confianza, y le dolía más que cualquier dolor. Llegaron a la puerta del jardín. Los niños ya corrían por el patio, se oían risas, alguien intentaba subirse a la barra. La maestra persuadía suavemente al niño para que soltara la mano de su madre. Antón se detuvo, miró a su hijo. Bueno, ¿preparado? El niño asintió. Antón se puso en cuclillas frente a él, le arregló el sombrero y le puso las manos sobre los hombros. ¿Te portarás bien? Asiente. ¿Y obedecerás? Sus ojos brillaron con picardía, pero volvió a asentir. Antón sonrió. Entonces vete. El chico dio un paso adelante y se detuvo. Se dio la vuelta. ¿Papá? ¿Papá? ¿Vienes a por mí? Antón tragó saliva. Sintió que se le apretaba el corazón. Por supuesto, dijo. Siempre vendré a buscarte. El chico sonrió y corrió hacia los niños. Antón permaneció de pie. Lo miró jugar, lo miró reír. Como si nada de esto, el dolor, la herida, la traición, hubiera ocurrido nunca. Como si estuviera destinado a suceder. Respiró hondo. Se sentía en paz. Había aceptado un destino que podría haber sido una maldición, pero se había convertido en un regalo. Este niño era suyo ahora.